Bien, supongamos que ya se hizo el trabajo duro. Se recolectaron todos los datos. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Cómo los analizamos para encontrar respuestas que de verdad signifiquen algo? La decisión que se tome en este punto es crucial. Cada vez que tenemos un conjunto de datos frente a nosotros, estamos en una encrucijada. El camino de análisis que elijamos va a determinar si nuestras conclusiones son confiables y válidas o si, por el contrario, nos llevan a un callejón sin salida. A ver, los datos en bruto, así como están, son solo un montón de números, no nos dicen nada. Para que empiecen a contar una historia, para convertirlos en conocimiento real, necesitamos una herramienta estadística fundamental, la prueba de hipótesis. Vamos a desglosar esto un poco. La idea es bastante sencilla en realidad. Se parte de una suposición inicial, la hipótesis nula, que básicamente dice, aquí no pasa nada interesante, no hay ningún efecto. El objetivo es usar nuestros datos como evidencia para ver si podemos tumbar esa idea, y en su lugar quedarnos con la hipótesis alternativa, que es la que afirma que sí hay un efecto real. Y es justo aquí donde la elección se vuelve súper importante. Estos no son dos caminos que den lo mismo. Cada uno tiene sus propias reglas, sus propias condiciones. Elegir el incorrecto es como intentar navegar en medio del bosque con un mapa del metro. Simplemente no va a funcionar. Pensemos en el primer camino, el paramétrico, como si fuera una autopista. Es rápida, es potente, nos puede llevar muy lejos y muy rápido. Pero ojo, tiene reglas muy estrictas sobre quién puede entrar y cómo se debe conducir. El punto clave aquí, la regla de oro, es que las pruebas paramétricas asumen que los datos se comportan de una manera muy específica, que siguen un patrón predecible. El más famoso de todos es la distribución normal, la famosa curva de campana. Si los datos cumplen con esto, estas pruebas son las más potentes. ¿Y qué significa potente? Pues que son las mejores para detectar un efecto real por muy pequeño que sea. Esta es, por así decirlo, la llave de entrada a la autopista paramétrica. Si al visualizar los datos vemos que se forma esta especie de campana simétrica, es una señal excelente. Nos está diciendo que podemos usar estas herramientas estadísticas tan poderosas con confianza. Pero claro, ¿qué pasa si los datos son más rebeldes? Si no tienen esa forma de campana tan perfecta. Bueno, entonces hay que tomar el segundo camino. Nos vamos por el sendero no paramétrico, que es como un camino de tierra, mucho más flexible y apto para todo terreno. Aquí está la gran ventaja de este camino. A estos métodos no les importa cómo se distribuyen los datos. Hacen muchísimas menos suposiciones. Por eso se les llama de distribución libre. Son la alternativa robusta y segura cuando la autopista paramétrica simplemente no es una opción. Es fundamental saber cuándo tomar este sendero. Si estamos trabajando con muestras muy chiquitas o con datos que solo se pueden ordenar en rangos o meter en categorías, o, muy importante, si hay algunos valores extremos que nos están distorsionando todo, el camino no paramétrico no es solo una opción, es la elección correcta y responsable. Esta tabla resume la diferencia clave. Las pruebas paramétricas se basan en la media, el promedio, que es muy sensible a los valores extremos. En cambio, las no paramétricas usan la mediana o los rangos, que son mucho más estables. ¿Qué significa esto? Que se sacrifica un poquito de potencia, sí, pero a cambio se gana una enorme fiabilidad cuando los datos no son perfectos. Entonces, vamos a lo práctico. ¿Cómo decidimos qué camino tomar? El proceso es bastante lógico, es casi como un checklist mental. Se trata de hacerse algunas preguntas clave sobre la naturaleza de nuestros datos. Este es el proceso. Primero, entender qué tipo de variables tenemos. ¿Son números? ¿Son categorías? Segundo, mirar su forma, su distribución. Y tercero, considerar cuántos datos tenemos. Estos 3 pasos nos van a guiar casi de la mano a la prueba estadística correcta. El primer paso, el tipo de dato, es fundamental. Si los datos son nominales, como género, u ordinales, como nivel socioeconómico, el camino casi siempre va a ser el no paramétrico. Ahora, si son de intervalo o de razón, como la temperatura o el peso, ahí sí se abre la posibilidad de entrar en la autopista paramétrica. Y entonces pasamos al segundo paso, checar la distribución. Bueno, vamos a hacer esto todavía más concreto.
Veamos algunos de los escenarios de investigación más comunes y qué pruebas se usan en cada camino. Este es un clásico. ¿Hay diferencia entre un grupo de tratamiento y un grupo de control? Si los datos de ambos grupos se distribuyen de forma normal, la prueba T-de-Student es la herramienta ideal. Si no, su equivalente no paramétrico, la prueba Udeman-Whitney, nos da la respuesta comparando las medianas. Otro escenario súper común, medir algo en el mismo grupo pero en dos momentos distintos. Un típico antes y después de una intervención. Para datos normales se usa la prueba T-pareada, pero si esos datos no siguen la distribución normal, la prueba de Wilcoxon es la herramienta correcta. ¿Y qué pasa si tenemos 3, 4 o más grupos para comparar? La autopista paramétrica nos ofrece el ANOVA, pero si los datos no cumplen con los requisitos, el sendero no paramétrico nos da la prueba de Kruskal-Wallis, que vendría a ser como una extensión de la Udeman-Whitney para múltiples grupos. Hemos visto los dos caminos y las herramientas de cada uno, pero ¿por qué insistimos tanto en esta elección? ¿Por qué es tan importante? Sencillamente porque de esto depende la integridad y la credibilidad de toda la investigación. Este es el verdadero riesgo. Forzar los datos a entrar en la autopista paramétrica cuando no pertenecen ahí es una receta para el desastre. Las conclusiones que se saquen podrían ser un espejismo. Se podría terminar afirmando que existe un efecto cuando en realidad no lo hay, o justo lo contrario. Generalmente en estadística se busca un grado de certeza muy alto, a menudo del 95%. Esto quiere decir que se acepta una pequeña probabilidad, un 5% de equivocarse. Elegir la prueba incorrecta es como saltarse todas las reglas del camino. Esa certeza del 95% se pierde por completo, y el riesgo de llegar a una conclusión equivocada aumenta de forma dramática. Al final del día, todo se reduce a esto. La validez de nuestras conclusiones no viene de lo sofisticada que sea la prueba, sino de que la estemos aplicando correctamente, respetando sus fundamentos y sus reglas. Así que, la próxima vez que nos encontremos frente a un conjunto de datos, hay que recordar esta encrucijada. Tomarse un momento para elegir el camino correcto, ya sea la rápida autopista paramétrica o el flexible sendero no paramétrico, es el paso más importante para asegurar que cualquier conclusión a la que lleguemos esté, de verdad, construida sobre una base sólida y fiable.